Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Chaparro y estudiante de la maestría en Administración. Les voy a hablar acerca de los aprendizajes en Fundamentos de Administración y Organizaciones, que es el módulo que inicialmente vemos en esta maestría. Podemos hablar inicialmente que el administrador de empresas es aquel profesional que genera valor, maximiza utilidad y minimiza costos en una organización. También debe tomar decisiones y asimismo mejorar la efectividad dentro de la misma. Está entendida como lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, mejora de la cultura organizacional, innovación en los procesos o en los productos de la organización, entre otros. La administración tiene como objeto de estudio la organización, que es un grupo de dos o más personas que tienen un objeto en común, y se crea con dos fines: el de satisfacer una necesidad, que es la sensación de carencia, en este caso también dada por deseos o expectativas, y cuya satisfacción se da en el caso de la necesidad por productos básicos. En este caso podríamos hablar de un vaso de agua. Productos reales satisfacen los deseos, en este caso podríamos hablar de la marca de agua Brisa, y la expectativa que es satisfecha por productos ampliados, marca de agua Brisa con aloe vera y otra serie de aditivos. Y también para generar valor dentro del entorno, en este caso es la mayor inversión al menor costo de oportunidad, tomando en cuenta dos posibilidades: cuál me genera mayor utilidad. Las organizaciones, tomadas como la familia, el Estado y la empresa, tienen objetivos, recursos y mecanismos de coordinación comunes, tales como el caso de la familia, convivir, en el Estado sobrevivir y la empresa supervivir. Los recursos, en este caso, deben ser comunes para la familia, públicos para el Estado y privados para las empresas, y los mecanismos de coordinación por los cuales se rigen las personas que integran estas organizaciones son los valores y acuerdos, para el caso del Estado las leyes, en este caso la Constitución, y el de la empresa las leyes de mercado, oferta y demanda. El desempeño organizacional está dado por elementos como la eficiencia, la eficacia y la efectividad. La eficiencia dada por los recursos con los que cuenta la organización, los recursos humanos, los financieros, los físicos y los de la información. Aquellos físicos son la propiedad, planta y equipo. La eficacia, que es el logro del cumplimiento de los objetivos, y la efectividad, que es el cumplimiento de esta función de la eficiencia con la eficacia para dar los resultados esperados. Los fundamentos de la organización están dados por 7 ítems muy importantes, como lo son: el diagnóstico o el estado actual de la empresa, la visión o hacia dónde quiero llegar, la misión, que es el ejercicio o el objeto que hace la organización, los objetivos, que son los fines comunes a los cuales quiero llegar, la estrategia, que es ese plan de acción que trazo para cumplir esos objetivos, los proyectos, que es distribuir esa estrategia en pequeñas lanzas o pequeños planes que me permiten materializar esa estrategia, y las actividades, que en la parte operativa o tácita son las actividades o tareas que junto con el ciclo PHBA, es decir, con estos lineamientos, me permiten materializar esta estrategia. El ciclo PHBA significa planear cada actividad, hacerla o materializarla, verificar que se haga de acuerdo a los lineamientos y actuar sobre esta verificación. Si se evaluó, qué debo mejorar, qué debo potencializar. La metodología del direccionamiento estratégico nos habla de la planeación estratégica, que pues los ítems que ya tocamos, el despliegue de las políticas que debe tener la organización, que deben ser flexibles, y los planes de acción a actuar del administrador de empresas o de la gerencia como tal. El proceso administrativo integra 5 procesos por los cuales se rigen las áreas funcionales y la gerencia como tal, como es el caso de planear cada actuación dentro de la empresa, cada programa, organizar mis recursos con base en esa planeación que quiero hacer, dirigir o empoderar o delegar sobre las personas que van a ayudarme a llevar a cabo estos planes, coordinar a todo mi equipo y toda la logística que requiera, y controlar que se haga dentro de los tiempos y el horizonte establecido de acuerdo a las políticas y los tiempos que tiene la empresa. La dirección estratégica entonces integra así
matrices que nos ayudan a crear o a entender ese diagnóstico de cómo se encuentra la empresa. Matriz de evaluación de factores internos, que nos dice qué fortalezas y debilidades actualmente tiene la organización. Matriz de evaluación de factores externos, que me indica en este momento cómo se encuentra el entorno con referencia a unas oportunidades y unas amenazas que tiene el mismo. Y la matriz MIME, que me integra estas dos primeras, indicándome en qué estado está mi empresa, ¿sí? Si en una situación de desposeimiento, ¿sí? En la cual realmente debo trabajar por fortalecerme, en una situación en la que debo moverme rápidamente, si estoy como en una parte neutra y debo empezar a trabajar en mejorar o en ampliar mis oportunidades, mis fortalezas para aprovechar, perdón, las oportunidades del entorno, o en una situación realmente de fortaleza, de posición estratégica bastante fuerte con el fin de lanzar nuevos productos aprovechando todas mis fortalezas y en la situación del mercado, o innovar en el proceso, en el producto, en las líneas, o hacer una investigación de cómo se encuentra el mercado para poder actuar. Asimismo, la dirección estratégica también habla de que puedo hacer un diagnóstico sobre mi competencia, es decir, un benchmarking y las prácticas que tiene el mismo, el cliente y las percepciones que tiene el mismo, haciendo una serie de encuestas y escenarios futuros, en este caso sería la prospectiva, para hacer planes que puedo trazar y actuar. Luego el mapa estratégico, cuyo fin es el de generar valor, me habla de 4 ítems importantes. En este caso trabajamos en un caso práctico dentro de este módulo de fundamentos de administración, como lo es el aprendizaje y el crecimiento que debe tener la empresa y lo que me propongo con referencia a ese aprendizaje, los procesos internos que son fundamentales dentro de esta generación de valor, al cliente cómo me voy a enfocar o cómo voy a llegar al mismo, y maximizar utilidades, disminuir costos será el fin último que me planteo en el mapa estratégico. Asimismo, la conceptualización teórica en la cual se enfoca la administración de empresas tiene una serie de autores e investigadores que iniciaron con trabajos que permitieron dar los lineamientos de las organizaciones y del ejercicio del administrador de empresas, como lo fue Taylor con la teoría científica, cuando inició finalizando la revolución industrial, la teoría funcional de Henry Fayol y la teoría burocrática de Max Weber, entre otros que seguiremos tocando. La teoría científica nos habla de una organización sistemática y ordenada en la cual se evalúa la eficiencia, la eficacia y el cumplimiento de los procesos que hay dentro de la organización. Luego también debe haber una selección adecuada y científica, es decir, aquí el famoso estudio de tiempos y movimientos que nos contaba Taylor en su trabajo, donde se establece un tiempo para cada actividad que ejerce cada funcionario o cada empleado dentro de la organización, y el concepto de Homus economicus, donde nos dice que los incentivos salariales son la única motivación por las cuales las personas trabajan dentro de una organización. Luego el trabajo estandarizado, que nos habla del trabajo mecánico y repetitivo, la especialización de las tareas dentro de una organización o dentro de un proceso que llevan a que se mejore este proceso y que el trabajador se especialice haciendo esa misma tarea repetitiva durante cierto tiempo todos los días. La teoría funcional de Henry Fayol nos habla de funciones esenciales que se establecieron, dio un orden a la organización que hasta el día de hoy se mantiene, como es el caso de las áreas funcionales. La técnica tendría como la parte de operaciones, comercial, ventas, la parte financiera que aún se mantiene, que todo el ejercicio de costos, beneficios, en términos económicos, la seguridad, la contabilidad, que es la trazabilidad de cada transacción contable, y la administrativa podría también llamarse en estos tiempos de gestión humana. Luego también uno de los aportes importantes son los 14 principios que nos deja Henry Fayol, entre esos la división del trabajo, en este caso viene dada también o está entrelazada con lo que hablaba Taylor, acerca de la estandarización del trabajo y la división de las tareas, que haya una autoridad, una unidad de mando y una unidad de dirección, es decir, que se entiende que hay una persona en cabeza
que dirige, que tiene una responsabilidad y que está a cargo de un área funcional específica a la cual todos deben obedecer o ejercer una subordinación, comúnmente llamada a hacer caso o simplemente tener la responsabilidad de acatar las órdenes del superior. La remuneración, el tema de cómo se establece la remuneración por cada cargo, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al ejercicio de cada trabajador. Jerarquía, estableciendo los órdenes jerárquicos o lineales o de responsabilidad dentro de cada empresa, cada persona en su lugar. Iniciativa y unión, es decir, el tema de hacer un poco más dentro del trabajo y la unión que integra pues el tema de la sinergia dentro de toda la organización. Vemos también dentro de las teorías clásicas, de las cuales hacen parte las anteriores, las relaciones humanas, es decir, aquí empiezan a hablar del ser humano como integrante de esta organización, sistemas cooperativos o sistemas, que es la función o entendiendo los elementos como entrada, proceso, salida, para cualquiera de las funciones o procesos dentro de la organización, y teoría del comportamiento, que vuelve y retoma a aquellos comportamientos del ser humano dentro de la organización, entendiendo como un individuo al que se debe estudiar, reconocer y entender por qué trabaja. Teoría X, porque le toca y entiende el trabajo como un castigo, o teoría Y, porque entiende el trabajo como un medio de satisfacción y de realización personal. Aquí vemos otras teorías. En el caso de la desarrollo organizacional, entendemos que son cambios planeados que tocan la organización, los grupos de personas y el individuo dentro de la organización. Y dentro de los estudios de Kurt Lewis habla de, para poder hacer un cambio dentro del individuo, debe tocar primero los grupos no formales, sino en un aspecto informal, haciendo una serie de preguntas con el fin de que estos grupos hagan que todos los individuos trabajen hacia el foco o camino que la organización necesita. Luego vienen las teorías modernas, que son teorías que tienen un poco más de complejidad por sus conceptos, por sus lineamientos. Teoría de la población ecológica habla de que la organización se adapta a su entorno. La institucional considera e integra a las personas para funcionar dentro de todo el esquema. Costos de transacciones, el menor costo no solamente de hacer una transacción económica, sino también una transacción operativa, una transacción de documentos, entre otras. Teoría del caos determinista, se cree que hay un desorden, pero hay, en medio de todo, cada cosa tiene su orden tiene su posición o su sitio dentro de la organización. Y teorías modernas que nos habla de que, como les indicaba, que la gestión de la complejidad alta para entender las interacciones dentro de la organización. Es decir, estas teorías de sistemas alejados del equilibrio, sistemas complejos adaptativos y autocriticabilidad toman lineamientos de la biología y cómo las células o los organismos del cuerpo se adaptan al entorno, ¿sí? Entendiendo que hay una serie de procesos en los cuales se mimetizan, es decir, se hacen iguales a su semejante o más cercano, o independientemente de las circunstancias están totalmente fortalecidas, e independientemente de lo que surge en el entorno, la organización se mantiene y sobrevive. Asimismo, podemos ver cómo estas teorías han hecho que las organizaciones se adapten, se renueven, innoven y piensen en cuáles lineamientos se mantienen vigentes y cuáles ya es necesario reprobar. Efectivamente, Taylor y Fayol mantienen lineamientos como el tema de la organización, tiempos y movimientos, entre otros, y la unidad de mando, como a mi consideración, como los lineamientos más importantes que aún se mantienen en estos tiempos en las organizaciones de hoy en día. Para mí fue un gusto haber estado en este módulo con el profesor Carlos Parra. Espero haber resumido de gran manera todos los aspectos que vi dentro del módulo. Muchas gracias.